Hola, soy Daniela Lira Pacheco, profesora del Seminario Taller de Restauración de Metales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos en el taller de metales de la ENCRIM. Este es un taller que se lleva en la currícula en el 8º semestre de la carrera y los estudiantes deben elegir entre si pueden restaurar metales o restaurar papel. Entonces, durante este semestre tuvimos estas piezas en el taller para que las estudiantes pudieran hacer una práctica directamente en patrimonio cultural, en piezas reales, para enriquecer su aprendizaje como restauradoras específicamente de metales. Bueno, para platicarles un poco con respecto a las piezas que nos llegaron por parte de la Cineteca, se trata de premios que fueron recibidos en distintas ediciones de los premios Ariel. No solo hay Arieles, sino que hay 2 diosas de plata. Son en total 12 estatuillas las que se trabajaron durante este semestre y cada estudiante tuvo que restaurar 2 de ellas. Veíamos que las problemáticas principales eran de corrosión, debido a que los premios son de plata y la plata es un metal muy susceptible al ambiente, pues debimos quitar algunos productos de corrosión que limitaban la lectura completa de cada uno de ellos. Todavía podemos apreciar algunos restos de estos productos de corrosión, pero esto debido a que, bueno, nosotros como restauradores tenemos máximas que seguir. No es el objetivo que queden los premios como si los hubieran entregado ayer, sino que cuenten también la historia de vida que han tenido y que tengan también un poco de esa historia o esa corrosión con ellos, sin que impida, por supuesto, su lectura completa. Platicarles que en la escuela tenemos las facilidades para la identificación de algunos elementos constitutivos. Entonces el químico Javier Vázquez llevó a cabo un estudio de fluorescencia de rayos X en el que se identifican los elementos básicos de los que están hechos estas obras. Entonces descubrimos a través de estos estudios que los Arieles, o sea, estos que ven como en esta línea, son todos de plata. De hecho, incluso hay varios que tienen unas marcas de platería que nos dicen que es plata 925, es decir, son premios vaciados a la cera perdida con una aleación de plata y un poco de cobre para que puedan tener, bueno, se pone este poco de cobre para hacerlos un poco más resistentes porque la plata es muy suavecita. Entonces, curiosamente, nos empezamos a dar cuenta que varios de ellos tenían estos sellos de platería. Sin embargo, estos 3 no tenían ningún sello de platería mañosamente. Y no lo supimos por qué, la razón específica, hasta que se hizo este examen de fluorescencia de rayos X y se descubrió que estos 3 son de cuproníquel. Las estudiantes, a través de una investigación tanto histórica como contextual, llegaron a la conclusión de que, y a través de también ponerle un poco de investigación como social, se llegó a la conclusión de que al inicio los premios Ariel tenían una importancia fundamental para reconocer lo latinoamericano y enorgullecerse de lo que es ser latinoamericano. Entonces se ponían muchos recursos en estos premios para que fueran reconocidos los cineastas mexicanos o latinoamericanos. Y bueno, a través del tiempo nos dimos cuenta de que la economía empieza a tambalear y bueno, es muy probable que estos premios hayan sido vaciados en cuproníquel para abaratar los costos. Esto nos habla no solo como de la economía, sino también de los recursos que se dan a ciertos sectores de la cultura y del gobierno en general. A pesar de que están vaciados en cuproníquel, tienen un recubrimiento de plata, tal vez puesto por electrodeposición, pero bueno, no, definitivamente fueron mucho más baratos que nuestros premios vaciados en plata. Hay 3 premios más diferentes, que es el Liber y 2 diosas de plata. El Liber, curiosamente, es a través del análisis del FRX, nos percatamos que está hecho de bronce. Está basado en una escultura que se encuentra en un obelisco en Uruguay y precisamente es muy singular debido a que esta es una de las estatuillas de la primera edición de los Liber.
Además, a través del tiempo nos dimos cuenta, las estudiantes se dieron cuenta, de que Uruguay y México tenían una relación muy cercana con respecto al cine y a lo que es ser latinoamericano. Entonces, este es un premio que le dieron a un mexicano en esta edición de Premios Liber en Uruguay. Y bueno, como les decía, el escultor tiene un obelisco allá en Uruguay en la que se puede observar esta misma estatuilla de dimensiones mucho más grandes, y el acabado es totalmente oscuro. Entonces, con este premio, a diferencia de los otros, no llegamos a un punto de brillantez, porque asumimos que el objetivo de Zorrilla era presentar premios que fueran pues un poco más parecidos a su obra en general, que está en exteriores y que presenta acabados como mucho más mates, mucho más negros y cerosos en la mayoría de las veces, como para dar unos acabados más, pues sí, resistentes a la intemperie. Esta fue la razón por la que solamente la placa llegó al punto brillante que llegaron todos los demás. Las diosas de plata, por otro lado, son también pues singulares entre este universo de estatuillas arieles. Según la investigación de las estudiantes, la diosa de plata es como una combinación de varias deidades, de la fertilidad, también tiene que ver un poco, o sea, es como que tiene influencias más bien prehispánicas y es como una combinación de todo y que trata de enarbolar también lo que es ser como latinoamericano y el reconocimiento al cine latinoamericano en México, ¿no? Y para el mundo en general. Dos diosas de plata, que son también premios que se dan en México para el cine mexicano, latinoamericano. Estas dos llegaron con problemáticas muy interesantes. Esta pues estaba totalmente negra, era una capa de corrosión de sulfuros de plata, que a pesar de que no es dañino, o sea, en realidad todos tenemos cosas de plata en nuestra casa, se sulfuran porque hay contaminación en el ambiente, hay humedad, pero dado a que se trata de un premio y que se da como para galardonar a alguien, llegamos a la conclusión de que sería necesario quitar esa capa y luego ponerle una capa de protección para evitar que se sulfure a futuro, precisamente porque la esencia de premiar a alguien pues viene de entregar cosas brillantes, ¿no? Y fulgurantes. Por otro lado, esta otra diosa de plata venía con un recubrimiento dorado, nos hacía pensar que era de latón. Sin embargo, nos dimos cuenta de que tenía una capa previa, o sea, alguien la había mandado a restaurar o a poner algún tipo de recubrimiento, por lo cual pensamos que se trataba de latón recubierto con plata, un poco parecido a lo que pasó con los premios de cuproníquel. Pero resultó que no, que era una capa de goma envejecida. Entonces, mientras la estudiante fue limpiando mugre, se dio cuenta que se estaba llevando esa capa y al final nos percatamos que era toda de plata. Entonces, lo único que hubo que hacer fue quitar esa capa de goma y pues ponerle su capa de protección para evitar la sulfuración a futuro. Un poco de las similitudes. Lo que nos causó mayor curiosidad fue que tienen muchos acabados diferentes los premios, ¿no? Estas dos son muy parecidas porque a pesar de que son pulidas, no son tan pulidas como estas, ¿no? Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que este tiene un acabado un poco martillado, que nos pareció también bastante singular y digno de conservarlo, ¿no? Y que se viera que realmente es bastante diferente a todos los demás. Luego nos encontramos los que eran definitivamente muy pulidos, y que tenían que quedar casi inmaculados, no brillantes, porque su acabado les daba pues esa cualidad, ¿no? De permanecer muy pulidos. Pero hay otros, como este de aquí, cuyo acabado superficial es un poco más rugoso, por lo que llegar a este tipo de brillo pues no era pues posible, ya que sería como demasiado invasivo querer que llegaran a este tipo de lustre, cuando en realidad su textura es mucho más rugosita. Entonces, pues la decisión en general, las decisiones de intervención fueron eliminar en lo posible las capas de corrosión de sulfuros de plata. Sin embargo, se dejaron algunos restos en su carita, por ejemplo, en el águila, para dar estos efectos como de volumen hacia el exterior, porque si se dan cuenta, este de acá es otra historia curiosa porque venía con una capa de protección previa, o sea, es probable que este ya haya sido restaurado con anterioridad.
Entonces, como ven, este no tiene casi corrosión a comparación de los demás, ¿no? Entonces, pues a excepción de ese, todos los demás quedaron con un poco de corrosión en superficie, porque si ustedes se dan cuenta, esta águila que pues no se corroyó porque estaba totalmente protegida a comparación de esta águila, pues los detalles se ven mucho más aquí gracias a la corrosión, ¿no? Entonces lo que decidimos fue dejar corrosión en los recovecos justo para dar cuenta de este tiempo que ya tienen estas estatuillas como en existencia, ¿no? Y en manos de la Cineteca. Y bueno, con esta no pudimos hacer mucho más porque pues no se corroyó, entonces pues solo le quitamos el recubrimiento anterior, se limpió otra vez y se volvió a poner un recubrimiento nuevo que fuera vigente y que pues le perdurara en adelante y permitiera que no se siga corroyendo. Un poco de los lineamientos o de las recomendaciones para limpiar plata que es patrimonio cultural, pues es precisamente dejar un poco esta corrosión que nos ayuda no solo a dar cuenta del tiempo que tienen estas obras, sino a apreciar de mejor manera los volúmenes que nos da cada una de estas estatuillas. Nos pareció muy interesante la propuesta de trabajar los premios de la Cineteca Nacional, ya que implica no solamente llegar a la limpieza de un metal solamente para brillarlo, sino que deviene toda una pues, discusión teórica entre las estudiantes y entre los profesores para saber cuál es el objetivo de nuestra intervención, además de que trabajar plata como a estas dimensiones, en realidad plata casi son cosas pequeñitas, ¿no? Pero los premios son unas de las piezas más grandes de plata que hemos tenido aquí en el taller. Y bueno, para que las estudiantes puedan tener como un acercamiento, no solamente con patrimonio en general como en exteriores y de hierro, nos pareció también muy enriquecedor que pudieran trabajar con estos pues ejemplos muy finos de metal que pueden encontrar en distintas colecciones. A nosotros nos parece muy interesante justo la discusión a la que llegamos para decidir cuál iba a ser el nivel de limpieza entre todos. De hecho, queremos escribir cosas al respecto porque, bueno, limpieza de metales es vastísima, pero yo creo que hablar específicamente de joyas, de premios, de pues, herramientas de la liturgia, por ejemplo, los cálices, que deben ser como conservados en estado brillante porque es para lo que están hechos, creo que es una discusión bastante interesante a la que los restauradores tenemos que abordar y argumentar. Y bueno, por último, si te llama la atención este tipo de trabajo, la licenciatura en restauración se estudia en esta escuela, en la ENCRIM. También hay otras escuelas en Guadalajara, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Esta es la escuela que está ligada directamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, somos la escuela hermana de la ENA. Entonces tenemos pues la ventaja y pues el beneficio, el privilegio de trabajar con obras de muchos pues, lugares que tienen colecciones bastante interesantes. Y bueno, este semestre es el 8º semestre, es optativo, entonces las convocatorias salen en febrero y bueno, es importante mencionar que solo en Latinoamérica esta carrera es a nivel de licenciatura. En los demás países generalmente es como una maestría, primero tienes que estudiar artes y luego restauración, pero la gran ventaja que tenemos aquí en México es que podemos estudiarla a nivel restauración. Y bueno, estudiar esta carrera es una combinación no solo de arte y de ciencias, sino un gran privilegio, ya que estamos en contacto muy cercano con obra pues, real y patrimonial.